Un hombre con una nariz de metal falsa mapeó el cielo nocturno con precisión que no sería superada por 300 años. Sus observaciones cambiaron para siempre nuestra comprensión del universo. Sin él, las leyes del movimiento planetario nunca habrían sido descubiertas. Su nombre era Tycho Brahe, y probablemente nunca has escuchado de él, porque la historia le dio todo el crédito a su asistente, Johannes Kepler. Hoy te voy a contar la historia del genio aristocrático que perdió su nariz en un duelo por matemáticas, construyó el observatorio más avanzado de su época y murió en circunstancias tan extrañas que 400 años después siguen sin resolverse. Esta es la historia de cómo el trabajo de toda una vida puede ser borrado de la historia con una sola línea, gracias a los datos de Tycho Brahe. Bienvenidos a Voces Olvidadas. Soy tu guía en las historias de hombres y mujeres brillantes que la historia decidió olvidar. Si crees que el reconocimiento siempre llega a quien lo merece, este video te va a mostrar la realidad. Dale like si quieres justicia para Tycho Brahe y suscríbete porque cada lunes y miércoles rescatamos otra voz que cambió el mundo. Tycho Brahe nació el 14 de diciembre de 1546 en Dinamarca, en una familia noble extraordinariamente rica. Su padre era gobernador provincial. Su tío era almirante de la armada danesa. Tycho estaba destinado a ser diplomático, político, militar, cualquier cosa menos científico, porque en el siglo XVI la ciencia no era profesión para aristócratas, era trabajo de plebeyos. Pero a los 13 años, Tycho vio algo que cambió su vida, un eclipse solar, y se obsesionó con un detalle extraordinario. Los astrónomos habían predicho ese eclipse con días de anticipación, usando solo matemáticas y observaciones del pasado. Habían calculado exactamente cuándo el Sol desaparecería. Para Tycho, eso era magia pura, poder ver el futuro usando números. Decidió que dedicaría su vida a estudiar los cielos. Su familia estaba horrorizada. Los nobles no se convertían en astrónomos, pero Tycho era terco. Usó su herencia para comprar instrumentos astronómicos. Estudió en secreto mientras supuestamente estudiaba derecho. Y entonces, a los 20 años, sucedió el incidente que lo haría famoso por razones completamente equivocadas. En diciembre de 1566, Tycho asistió a una fiesta en la Universidad de Rostock, Alemania. Allí discutió con otro estudiante noble danés, Manderup Parsberg, sobre quién era mejor matemático. La discusión escaló. Se retaron a duelo. Sí, un duelo por matemáticas. El 29 de diciembre, en la oscuridad de la noche, Tycho y Parsberg se enfrentaron con espadas. El duelo fue breve y brutal. Parsberg cortó parte de la nariz de Tycho de un tajo. Tycho pasó el resto de su vida, 45 años, usando una nariz protésica. Algunos testigos dijeron que era de oro y plata. Otros afirmaron que era de cobre. Lo cierto es que Tycho llevaba pegamento especial consigo todo el tiempo para mantener la nariz en su lugar. Cuando su tumba fue abierta en 2010 para análisis forense, encontraron restos de cobre alrededor de su cráneo. También encontraron algo más perturbador, pero ya llegaremos a eso después. Irónicamente, la nariz falsa es lo único que la mayoría de la gente recuerda de Tycho Brahe, no sus descubrimientos científicos, no sus contribuciones a la astronomía, solo que tenía una nariz de metal. En 1572, algo extraordinario sucedió. Una nueva estrella apareció en el cielo nocturno. Era tan brillante que podía verse durante el día. Los astrónomos de la época estaban confundidos. Según la filosofía aristotélica que dominaba el pensamiento europeo, los cielos eran perfectos e inmutables. Las estrellas eran fijas y eternas. No podían aparecer nuevas estrellas. Pero Tycho observó esa estrella meticulosamente durante meses. Midió su posición con instrumentos que él mismo había mejorado y determinó algo revolucionario. Esa nueva estrella estaba más lejos que la luna, mucho más lejos. Eso significaba que los cielos sí cambiaban, que Aristóteles estaba equivocado, que el universo no era perfecto e inmutable.
Tycho publicó sus observaciones en un libro, De Nova Stella. El rey Federico II de Dinamarca quedó tan impresionado que le ofreció algo extraordinario, una isla entera, Ven, en el estrecho entre Dinamarca y Suecia. Y en esa isla, Tycho construyó Uraniborg, el observatorio más avanzado que el mundo había visto jamás. No era solo un observatorio, era un castillo científico. Tenía instrumentos astronómicos masivos construidos con precisión extraordinaria, bibliotecas, laboratorios de alquimia, talleres, incluso su propia imprenta. Durante 20 años, Tycho y su equipo observaron los cielos noche tras noche, mapearon las posiciones de más de 1000 estrellas con precisión sin precedentes, rastrearon los movimientos de los planetas con exactitud que no sería superada hasta la invención del telescopio, décadas después. Y aquí está lo extraordinario. Tycho hizo todo esto sin telescopio. El telescopio no sería inventado hasta 1608, 7 años después de su muerte. Tycho observaba el cielo a ojo desnudo, usando solo instrumentos de medición angular extremadamente precisos que él mismo diseñó. Pero el éxito de Tycho también fue su ruina. Era arrogante, temperamental y trataba a sus campesinos en Ven con dureza. Cuando el rey Federico II murió, en 1588, su sucesor, el joven rey Cristian IV, no estaba impresionado con Tycho. El financiamiento real se cortó, las tierras fueron revocadas. Tycho, el aristócrata científico, de repente se encontró sin patrocinador. En 1597, a los 50 años, Tycho abandonó Dinamarca, dejó Uraniborg, su observatorio de ensueño, y comenzó a vagar por Europa, buscando un nuevo mecenas. 2 años después, el emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico lo invitó a Praga, le ofreció un castillo, un salario generoso y la promesa de poder continuar sus observaciones. Tycho aceptó, y en Praga contrató a un joven matemático brillante como su asistente, un hombre llamado Johannes Kepler. Esa decisión cambiaría todo. Johannes Kepler era un genio matemático, pero era pobre, enfermizo y desesperado por acceso a datos astronómicos precisos. Tycho tenía los mejores datos del mundo, décadas de observaciones meticulosas que nadie más poseía. Pero Tycho era celoso de sus datos, los guardaba celosamente, le daba a Kepler acceso limitado, solo lo necesario para los cálculos específicos que le asignaba. Kepler estaba frustrado. Sabía que con acceso completo a los datos de Tycho podría revolucionar la astronomía, pero Tycho se negaba a compartir. La relación entre ellos era tensa. Tycho desconfiaba de Kepler. Kepler resentía a Tycho. Trabajaron juntos solo 18 meses, y entonces en octubre de 1601, Tycho asistió a un banquete en Praga. Según los registros, bebió cantidades excesivas de alcohol, pero por protocolo social, se negó a levantarse de la mesa para orinar. Cuando finalmente llegó a casa, no pudo orinar. Su vejiga estaba bloqueada. Durante 11 días, Tycho agonizó con un dolor insoportable. El 24 de octubre de 1601, murió. Sus últimas palabras, según testigos, fueron: que no parezca que he vivido en vano. Inmediatamente después de la muerte de Tycho, Johannes Kepler tomó posesión de todos sus datos astronómicos. Los herederos de Tycho protestaron. Querían recuperar los registros, pero Kepler se negó a devolverlos. Y con esos datos, Kepler hizo algo extraordinario. Descubrió las 3 leyes del movimiento planetario que llevan su nombre. Las leyes que explican cómo los planetas orbitan el Sol. Las leyes que revolucionaron la astronomía. Pero esas leyes no habrían sido posibles sin las observaciones de Tycho, sin sus décadas de mediciones precisas, sin su obsesión por la exactitud. Kepler lo sabía. En sus publicaciones mencionaba a Tycho, agradecía sus datos, pero con el tiempo la narrativa cambió. Kepler se convirtió en el héroe, el genio que descubrió las leyes del movimiento planetario, y Tycho se convirtió en una nota al pie, el tipo raro con la nariz de metal que le proporcionó algunos datos útiles a Kepler. La historia olvidó que sin Tycho no habría leyes de Kepler,
que 30 años de observaciones nocturnas meticulosas fueron la base de todo, que el verdadero trabajo, el trabajo tedioso y brillante, lo hizo Tycho. Y aquí está la ironía final. En 2010, cuando exhumaron el cuerpo de Tycho para análisis, encontraron niveles elevados de mercurio en su bigote, niveles que sugieren que pudo haber sido envenenado. Algunos historiadores especulan que Kepler podría haber estado involucrado. Tenía motivo, acceso a los datos, tenía oportunidad, estaba en Praga. Nunca se probó nada. Probablemente nunca se probará. Pero la pregunta inquietante permanece. ¿El hombre que se benefició más de la muerte de Tycho tuvo algo que ver con ella? La historia de Tycho Brahe nos enseña algo doloroso sobre el reconocimiento. Puedes dedicar décadas a un trabajo. Puedes ser el mejor en lo que haces. Puedes generar los datos que cambiarán el mundo. Pero si alguien más escribe la narrativa, si alguien más publica las conclusiones, ellos se quedan con la gloria. Y aquí está la reflexión personal. ¿Cuántas veces has hecho el trabajo duro, el trabajo fundamental, solo para que alguien más se llevara el reconocimiento? ¿Cuántas veces has sido el techo de tu oficina, de tu proyecto, de tu familia, la persona que pone los cimientos, mientras otros construyen castillos sobre tu trabajo y se llevan los aplausos? Ticho cometió un error crucial. Guardó sus datos celosamente, los protegió en lugar de publicarlos. Esperó demasiado tiempo para asegurar su legado. Cuando finalmente perdió el control de su trabajo, ya era demasiado tarde para reclamar su lugar en la historia. La lección no es amarga, es práctica. Si haces trabajo importante, documéntalo, públicalo. Asegúrate de que tu nombre esté claramente asociado con tu contribución. No esperes a que otros te den crédito. No asumas que el reconocimiento llegará automáticamente porque tu trabajo es bueno. La historia está llena de tichos brillantes, cuyo trabajo fue atribuido a otros. ¿Qué proyecto importante tienes sin documentar? ¿Qué idea brillante guardas para el momento perfecto? ¿Qué contribución haces regularmente que nadie registra como tuya? Dicho, pasó 40 años observando el cielo. Generó datos que cambiaron nuestra comprensión del universo, pero porque no publicó sus conclusiones, porque guardó celosamente su trabajo, porque confió en que la historia sería justa con él. Su nombre se convirtió en una nota al pie en la historia de otra persona. No seas ticho, sé ticho con mejor estrategia. Haz el trabajo brillante, pero también asegura tu legado. Documenta, publica, reclama tu espacio, porque el mundo no recordará tu trabajo si tú no le das la forma a cómo debe ser recordado. Tycho Brahe murió creyendo que había vivido en vano. Sus últimas palabras fueron un ruego para que su vida tuviera significado. La tragedia es que su vida sí tuvo significado. Cambió la astronomía para siempre. Sin él, nuestra comprensión moderna del sistema solar no existiría. Pero ¿por qué no controló su narrativa? ¿Por qué permitió que otros definieran su legado? La mayoría de la gente solo recuerda su nariz de metal. ¿Conocías a Tycho Brahe antes de este video? ¿Te enseñaron en la escuela que las leyes de Kepler solo fueron posibles por el trabajo de Tycho? Probablemente no. Comparte este video. Que más gente conozca al hombre que mapeó el cielo durante 40 años. Que su nombre sea recordado tanto como el de Kepler. Y comenta qué otro genio olvidado de la historia deberíamos rescatar. Suscríbete porque cada lunes rescatamos la voz de un hombre brillante que la historia decidió olvidar. Y cada miércoles hacemos lo mismo con las mujeres que cambiaron el mundo. Dale like si crees que Tycho Brahe merece estar en todos los libros de astronomía, no solo en las notas de pie. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el trabajo brillante no garantiza reconocimiento, pero documentar tu trabajo brillante aumenta dramáticamente las probabilidades.